Buenas, hoy vamos a hablar de Novelback de Richard Linklater. Y es muy interesante lo que es la nueva película del director estadounidense, porque primero, Novelback ha sido un movimiento sumamente importante en la historia del cine. Si bien yo creo que toma muchísimo del cine de lo que es de Rossellini, en esta película misma hacen un homenaje al propio Rossellini, siento que sin este movimiento, mucho del mejor cine estadounidense y el cine moderno no existiría sin ningún tipo de duda, porque este movimiento francés que estuvo impulsado por varios, Dermy, Truffaut, Godard, Barda y muchos más, fueron los que realmente cambiaron y también impulsaron el cine independiente de los años 60 y 70, y a través de ese cine se hicieron películas increíbles, porque si bien empezaron siendo independientes, Francis Ford Coppola nunca hubiera llegado al Padrino si este cine no hubiera existido probablemente, porque todo esto cambió radicalmente la historia del cine. Pero vamos a situarnos un poco más en lo que es Novelback. Novelback retrata en cierta manera lo que es la filmación de Sin Aliento, Brailless, la gran primera película que hizo Godard en 1960, y a la vez, mientras primero la película arranca como que presentando todo esto, aclimatándote, presentándote todos los grandes directores que hubo en esa época, aproximadamente más de 200 directores y directoras francesas hicieron su primer largometraje en ese entonces. Es una película que arranca como con una preproducción de lo que es hacer una película, y después nos introduce a lo que fueron los días de rodaje de Sin Aliento. Es muy interesante porque Godard ha hecho grandes películas. Siento que para mí se lo sobrevalora muchísimo, por más que es sumamente importante. A mí me gusta más Dermy, Truffaut, incluso más Barda probablemente, por más que vi muchísimo menos, pero en general Godard es sumamente importante. Pero todo esto no sería posible sin, creo, que su director en este caso. Linklater es un tipo que ha hecho increíbles películas. O sea, arranca en el 88 con It's Impossible to Learn to Play by Reading Books de 1988. Fue su primera película, por más que sea demasiado independiente. Y después ya en los 90 es cuando da el boom de su carrera en cierta manera. Si bien Slacker, te entendido, es una buena película, no es la película que realmente trasciende de él, como sí lo es su película del 93, Dance and Confiance. Es una película que a día de hoy sigue siendo de sus mejores de su cinematografía. Y estamos hablando de un director que hizo más de 23 películas. Que Linklater nació en los 60, o sea, ya tenía 30 años cuando ya se empezó a sentar como director, que es habitualmente la edad común de los directores estadounidenses, porque si bien Paul Thomas Anderson, de los más modernos y de los más grosos que tienen, empezó a los 26, habitualmente es como que entre 26 y 30 años es cuando empiezan estos directores. Después yo creo que hace la película que lo da a conocer al mundo, como es Before Sunrise en el 95, una película que terminaría siendo una trilogía increíble, y después ahí es como que empezás a mutar desde muchos géneros. Yo creo que lo mejor que hizo Linklater ha sido con lo dramático, lo comedia y lo romántico, variando entre esos tres géneros. Pero después Suburbia es un drama de comedia que es habitando en estos cines, habitando en estos géneros, es como su película más rara de su filmografía. Después vuelve a trabajar con Ethan Hawke y con varios más grosos en The Newton Boys del 98, y después se toma 3 años en los que vuelve con dos películas muy interesantes: Tate del 2001 y Walk in Life, que Walk in Life en cierta manera es esa película que está como medio dibujada, que es una técnica que volvería a utilizar Linklater a lo largo de su carrera, pero me parece muy interesante porque ya de poco se le va mostrando ser un director interesantísimo. 2003 y 2004 probablemente haya sido un prime absoluto de Linklater, porque hace Escuela de Rock, una película que marcó muchísimo porque dio muchos actores. Esa película explotó a Jack Black de una manera increíble, porque Jack Black venía como deambulando, se podría decir en cierta manera, no venía terminando de cuajar en Hollywood. Si bien había hecho algunas que otras comedias, había estado en el terror también, pero era como que no terminaba de ser lo que es hoy en día, por ejemplo. Y Escuela de Rock es como que fue la película que lo marcó para siempre, o me da esa sensación a mí. Y en 2004 hace para mí la que es su mejor película, Before Sunset, la segunda película de la trilogía Before, que es increíble. Después de lo que es los sucesos de cómo termina la primera, ellos se vuelven a reencontrar, y creo que logra hacerlo de una manera increíble, porque ya la primera tenía diálogos súper interesantes, que es lo mejor que tiene para mí la trilogía, que es sus guiones, su historia, cómo desarrollan, cómo se quieren y todo el estilo. Creo que es increíble, y en esta para mí mejora muchísimo todo lo que la primera hace bien. 2005 hace Birds New Year, que es una película bastante rara. 2006 vuelve a ser un año donde vuelve a meter doble película, Path of Nation, que creo que si no me equivoco es medio un documental ficcional, por decir una manera, es medio rara. Scanner de Darkly, la otra película con la que cual vuelve a experimentar con esto de ser rodadas con actores reales pero estar como dibujada. Creo que en esta está más interesante en cómo está hecho este diseño. Después como que hace como una medio semi-biográfica de Orson Welles en 2008,
Me and Orson Welles, otra que tampoco no la vi, pero es como medio rara. Y acá creo que arrancaría donde sería su etapa de mayor consideración, porque si bien para mí su mejor etapa como director probablemente haya sido antes, creo que acá mete una seguidilla de películas sumamente interesante. Bernie, en la que vuelve a trabajar con Jack Black en el 2011. Before Midnight, que si bien me parece la peor de la trilogía, sigue siendo una muy buena película y en cierta manera le da el cierre final a lo que es la saga. Boyhood, que es probablemente el proyecto más ambicioso que hizo en toda su carrera, porque creo recordar que eran aproximadamente 7-8 años de rodaje, en las cuales tanto Ethan Hawke como Arquette y compañía no se podían cambiar el look y tenían que mantener su mismo look porque tenían que grabar a lo largo de tantos años por un tema de que él quería que Boyhood sea una película que nuestro protagonista empezara siendo un chico y terminara como creo que la secundaria estadounidense. Es sumamente interesante ese aspecto y probablemente para muchos puede ser la mejor película de Linklater. Después mete como tres películas bastante raras. La primera en 2006, Every Boy What's Some del 2016, Laugh at Lying del 2017 y después cerraría con Where Did You Go Benedette de 2019. Y acá como que esta última década tiene muy interesante. Él en 2022 hace su primera película de animación como tal, porque si bien Scanner Darkly y Waking Life tienen elementos de animación y se puede considerar como animación, realmente su primera animación como tal es Apolo 11 y medio. En 2023 hace una película que yo me quiero morir porque yo la tendría que haber puesto el top del año pasado, que fue Hitman. Hitman es una película increíble, un guión estratosférico de Linklater. Y este año, otro año donde tenemos doble película de Linklater. Novel Back, que es la que estamos hablando, y después Blue Moon, un proyecto bastante parecido en lo que fue Boyhood. Es un proyecto que en cierta manera hace bastante tiempo lo quería hacer Linklater, pero él lo quería hacer con Ethan Hawke. Ethan lo convence de hacerlo con él. El problema de cuando este proyecto estaba para ver luz verde fue más o menos creo que en 2014-2015 y Ethan Hawke no tenía tal vez la edad para hacer el papel, la maduración, entonces como que acordaron esperar. Por lo que vi por imágenes pinta bastante interesante y probablemente pueda ser la mejor película de Linklater de este año. Y ya en 2025 con Novel Back, creo que Linklater presenta una película que tenía muchas expectativas, porque a ver, como repetí antes, es una película que realmente es importante en la historia del cine y por eso en cierta manera es como que tenía una tarea bastante jodida Linklater, porque es un film que de por sí el cine francés en general, no solamente el de los 60, tiene muchos fans encima. Era una película donde podía salir muy mal porque o sea, estás tocando como una película emblema del cine francés de los 60, probablemente junto con Los 400 golpes, las dos películas que más marcaron en esa etapa, y creo que en general ha salido bien. No me parece ninguna obra maestra, no me parece ni remotamente el mejor trabajo de Linklater. Es más, creo que hasta su dirección es bastante normal para lo que nos tiene acostumbrado el director estadounidense, pero siento que el cast está muy bien elegido. O sea, la decisión de que sean todos franceses y no solamente ir a buscar un parentesco con Godard, con Truffaut, con Barda, creo que le juega como su parte a favor el tema de que sean de ahí y creo que le da como ese toque positivo a la película. A ver, Linklater es un tipo que en general en sus películas está muchísimamente preparado, ha hecho trabajos increíbles a lo largo de su carrera, no me sorprende para nada y Novel Back haya salido bien, por más que ha tenido críticas bastante variadas en general. Ha sido muy rara su opinión al público en general. Mucha gente la amó, mucha gente la odió, mucha gente le da igual. Yo creo que estoy en el medio. No me parece ninguna obra maestra, no me parece ninguna mala película. Y en cierta manera es como que le juega muchísimo a favor. Porque, a ver, Godard es el eje central de toda la película, obviamente, por ser el director de Brailes. Y siento que le juega muy a favor. Creo que es más, tiene momentos muy chistes interesantes. Como tipo en un momento, primer día de set, graban una escena y le preguntan, ¿hacemos vuelta? No, ya está. Como, me lo imagino porque es como, está en el medio de parecer una persona soberbia y una persona que sabe. Es como un punto intermedio increíble de lo que le da. Porque Godard era así, era un tipo de que no era muy de grabar repetidas veces las escenas. Y creo que eso es todo en cierta manera. A ver, recomiendo fuertemente ver de Godard. Si podemos armar un top 5 ahora en este momento de Godard, diría Père Le Fou como la mejor película de su hogar. Ahí creo que no hay discusión, creo que la gran mayoría tendríamos esta en el primer puesto. Después, probablemente una de las películas que a mí más me marcó para seguir viendo cine Godard, que fue la primera vez que la vi, que fue Vivir Saber, una película increíble, probablemente la película que mejor puede representar lo que es la Novel Back en cierta manera. Creo que es la que más se puede marcar y como un inicio a las personas para que vean este movimiento tan importante en la historia del cine. Después otra que me gusta muchísimo es The Memphis, que es una película increíble del año 63. Me gustó muchísimo, la vi en el Malva hace el año pasado si no me equivoco y me gustó muchísimo. Y después sí, probablemente Bradley, Sin Aliento, y creo que cerraría probablemente o con Woman is a Woman o con Masculine Feminine, que son dos películas que me gustaron bastante. Pero en general Godard es un tipo que invita a que el espectador
lo descubra, que vea sus películas. Lo mismo con Barda, con Truffaut, con Dermy. Son directores sumamente interesantes. Por más que a mí en general el cine francés de los 60 no me vuelva loco. Siento que me gusta otro tipo de cine de los 60, como el italiano, el spaghetti western, pero en general es un movimiento sumamente importante para la historia del cine. Así que gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.